Hola a todos, los saluda su querido amigo Josué Cachanilla. Hoy en este video vengo a dar mi opinión a la batalla de Poitiers en el mundo de Uma Musume. Como saben, las fuerzas islámicas en el año del 711 habían derrotado a Don Rodrigo y habían tomado la mayoría de la península ibérica, exceptuando la zona cantábrica, que había sido defendida con éxito por parte de Don Pelayo. Pero ahora las fuerzas islámicas miraban hacia el norte, hacia la zona de Aquitania y la región franca y la Septimania como futuros territorios para ser islamizados. Pero en el año del 721, las fuerzas de Odón el Grande derrotaron en la batalla de Toulouse a las fuerzas islámicas, evitando así por casi una década la expansión islámica a la región de Aquitania. La gran estrategia y fuerza de Odón fueron vitales para dar este tiempo vital, puesto que en esos años había una enorme convulsión en el mundo franco, puesto que el último rey había muerto y el siguiente rey era un niño, por lo cual hizo que muchos nobles se peleasen por la corona. Entre ellos estaba precisamente Carlos Martel, quien junto con su Uma Musume llamada Sonishilde. Aclaración: estoy usando el nombre de la segunda esposa de Carlos Martel para darle nombre al caballo de este, puesto que históricamente nunca se ha revelado el nombre de este caballo. Fin de nota. Ambos habían combatido codo a codo en estos años revoltosos, y sin duda Sonishilde había sido vital para el ascenso de Carlos Martel al grado de mayordomo. Sin duda el verdadero grado que le daba poder, puesto que la figura de los reyes merovingios no era más que un simple adorno decorativo. Tras su victoria frente a la antigua esposa del último rey y de su hijo, prácticamente Carlos Martel ostentó el poder entre los francos, y sin duda con el apoyo de muchas Uma Musumes francas y sus hijos de estas, puesto que Carlos Martel había encontrado que los hijos de entre Uma Musumes y humanos eran más resistentes que los hijos nacidos entre humanos, haciendo con esto que su ejército fuera realmente más fuerte y resistente que la mayoría. Además, que las Uma Musumes no eran tan abundantes en las regiones francas y era muy difícil conseguir un gran número de Uma Musumes. Así que el tener una gran cantidad de estos varones, puesto que nacían más varones que Uma Musumes de los vientres de estas, le generaba cierta ventaja en estas guerras civiles francas. Regresando con Odón, este lamentablemente perdería en la batalla del río Gerona ante las fuerzas islámicas de Al-Rafiki y sus Uma Musumes junto a sus hombres, quienes sencillamente arrasaron a las Uma Musumes aquitanas y a las fuerzas de Odón, quien sencillamente casi fueron totalmente aniquiladas, y lamentablemente la ciudad de Burdeos fue totalmente saqueada por estas fuerzas islámicas, que con gran éxito ya controlaron una buena parte de la Aquitania. Pero fue precisamente en Burdeos donde se enteraron que la mayor riqueza de la región franca se encontraba en la catedral de Tours, que constaba de ostentosos adornos de oro
y sin duda avivó las ambiciones tanto de al-Rafiki como de todas sus tropas islámicas, y junto a sus sumas y hombres marchó más hacia el norte, hacia la región de Tours. Mientras tanto, Odón y sus musumes y hombres sobrevivientes marcharon durante días de manera apresurada al territorio de Carlos Martel, quien recientemente había triunfado en estas guerras civiles francas y había unificado a todo el reino franco. Sin duda, Odón sabía bien que ir con Carlos Martel era básicamente perder todo por lo que había luchado en vida, pero no le queda de otra, puesto que estaba en juego toda Aquitania y posiblemente toda Francia. Llegando en tiempo récord a París y entrevistándose con Carlos Martel, donde Odón, junto a varios humayeros y umamusumes, le explicarían a detalle todo lo ocurrido en la batalla del río Gerona y lo ocurrido en la ciudad de Burdeos, donde sencillamente Carlos Martel tomaría nota a detalle y tomaría muy en serio las palabras de Odón, donde sencillamente Carlos Martel entendía que si no apoyaba a Odón en este preciso momento, la amenaza islámica bien podría expandirse no solo por toda Aquitania, sino por buena parte del territorio franco y amenazar las principales ciudades francas. Carlos Martel accedió a apoyar a Odón, pero con la condición de que Odón y toda la región de Aquitania se avasallaran ante él, renunciando así a su independencia, algo que sin duda a Odón no le quedó otro remedio que aceptar, porque sabía bien que de no hacerlo posiblemente toda Aquitania sería islamizada y sería peor, no solo para él sino también para toda Europa. Tras aceptar las condiciones de Carlos Martel, este último empezaría a movilizar a todos sus hombres y a todas sus umamusumes disponibles, y junto a las tropas sobrevivientes de Odón marcharían en dirección a Aquitania. Pero, a sabiendas de que posiblemente las tropas de al-Rafiki ya venían en camino a territorio franco, decidieron mejor esperarlos cerca de la ciudad de Tours, en un punto elevado y boscoso que les servía de ventaja para poder enfrentar a las fuerzas islámicas del califato de los omeyas. Las tropas de al-Rafiki se encontrarían junto a las tropas de Carlos Martel y Odón, en donde durante varios días solo se darían pequeñas escaramuzas entre humayeros y umamusumes de ambos lados, en donde se notaría que las umamusumes francas eran más robustas y resistentes que las umamusumes árabes, que estas eran más ligeras y más rápidas, mas sin embargo el frío otoñal les impedía moverse con tanta rapidez, aparte que el terreno fangoso evitaba que pudieran usar su velocidad a placer. El problema para al-Rafiki era que el invierno se acercaba y no podía estar tanto tiempo, puesto que sus tropas y umamusume no estaban equipadas para climas gélidos, y principalmente en la zona del norte de Europa el clima era bastante frío, y decidió de una vez por todas lanzar una ofensiva final para acabar tanto con Carlos Martel, Sonichel
y todas las tropas francas de una vez por todas. Mientras tanto, Carlos Martel, en vista de que las tropas árabes iban a lanzar su carga, decidió poner como escuderos a todos los hombres nacidos del vientre de Musumes, puesto que estos eran más fuertes que los hombres nacidos de mujeres humanas, aparte que estaban más condicionados físicamente que estos. Aparte, decidió colocar sus tropas entre medio de los árboles para evitar que las tropas de Musumes islámicas pudieran aplastarlos con sus cargas de caballería. Detrás de estos hombres pondría a todos los hombres humanos normales con lanzas y espadas. Ellos se encargarían de rematar a estas Musumes, mientras que los hombres con escudo resistían los impactos iniciales. Ellos devolverían el golpe. Esa es la estrategia de Carlos Martel para enfrentar a esta carga Musume islámica, y le resultó al 100%, puesto que las Musumes islámicas estaban tan confiados de ganar, puesto que solo miraban a pocos hombres con escudos, pero no podían ver entre los árboles que estaban. Había más hombres armados con lanzas y espadas, y al momento de cargar se darían cuenta que estos hombres con escudo resistirían sus cargas para prontamente los otros hombres que estaban detrás apuñalarlas, ya sea con sus lanzas o espadas, abatiendo a muchas Musumes islámicas, y aparte abatiendo a muchos soldados islámicos, que sin duda sorprendería al Rafiki y a muchos de sus comandantes, que no concibían cómo un grupo de hombres aparentemente normales estaban acabando con sus tropas y con sus Musumes. Aún así, hubo ocasiones que algunas Musumes conseguían romper la línea defensiva de estos hombres, pero la determinación y fuerza de estos al final prevaleció, dejando estancado este combate. Y fue precisamente en estos momentos que Odón, junto con todas las Musumes francas, marcharían entre en medio de los árboles, rodeando el campo de combate para tomar por sorpresa el campamento islámico y acabar con toda la reserva islámica que está protegiendo ese campamento. Tratar de recuperar todas las riquezas saqueadas de todas las ciudades de Aquitania y liberar a todos los esclavos capturados en las diferentes ciudades de Aquitania, consiguiéndolo con gran éxito. Esta noticia llegaría a los oídos de los combatientes islámicos y Musumes, quienes, temiendo perder su botín, abandonarían el encuentro, algo que sin duda tomaría totalmente desprevenido al Rafiki, quien, pese a sus esfuerzos con tal de detenerlos, al final sería abatido por los hombres de Carlos Martel, y con su muerte se evitó la islamización de toda la Francia, manteniéndola cristiana. Esta victoria sin duda sería recordada por los siglos en toda Francia, convirtiéndola en un gran orgullo nacional, y Carlos Martel se ganaría el apodo del Martillo, que sin duda consiguió una de las mayores victorias frente a las fuerzas
islámicas. Y bueno, ¿qué les pareció el video? Me encantaría conocer sus comentarios al respecto. Pienso traer más videos así, dando relatos de este estilo. E igual espero que con esto motive a alguno a hacer videos de este estilo, puesto que posiblemente yo no voy a abarcar todos los conflictos donde se hayan usado caballos, pero habrá muchos entre ustedes que quizás sí lo hagan. Y bueno, por mi parte fue todo. Yo los veré hasta la próxima, amigos.